Durante más de 4 décadas, Inés Ramírez vivió en silencio dentro de una casa que no llevaba su nombre. Era la segunda esposa no oficial de Ramiro Salvatierra, un empresario influyente de Morelia, y aunque jamás firmaron papeles, compartieron una vida entera bajo el mismo techo. Inés crió a sus hijos como si fueran suyos, preparó sus desayunos, los llevó al colegio, y cuando Ramiro enfermó, fue ella quien lo acompañó hasta el último suspiro. Sin embargo, el apellido Salvatierra nunca le perteneció. Nunca estuvo en un cheque, en una propiedad, ni en una declaración pública. Después de la muerte de Ramiro, Inés se quedó, no por interés, sino por costumbre. Seguía cocinando, regando el jardín, cuidando la casa como si aún fuera de todos. Nunca exigió nada porque nunca esperó nada. A sus 72 años ya no le dolía ser invisible. Al menos eso pensaba. Hasta que Lorena, la primera esposa de Ramiro y madre de sus hijos, falleció repentinamente. Y con ella dejó un testamento que nadie esperaba que involucrara a Inés. En el velorio de Lorena, los hijos aparecerán como sombras vestidas de negro. Julián, el mayor, siempre arrogante, Marco, el del medio, ausente incluso en vida, y Camila, la más joven, que apenas cruzó mirada con Inés. Ninguno de ellos la saludó. Ninguno reconoció su presencia. Ella se sentó al fondo, en silencio, con su vestido beige y un rosario entre las manos. Sabía que no era bienvenida, pero también sabía algo más. Lorena la había mirado diferente los últimos meses, con una mezcla de tristeza y respeto que no había sentido antes. Apenas unas semanas antes de morir, Lorena había comenzado a visitarla en la casa familiar. Llegaba sin anunciarse, pálida, con una tos seca y ojos cansados. Inés le preparaba té de manzanilla y la acompañaba sin juicio. Hablaban poco, a veces ni eso, solo compartían silencio. Hasta que un día, Lorena le dijo, «Ellos no me cuidan, tú sí, aunque no tendrías por qué». Inés no respondió, solo le acarició la mano. No, sabía que esa frase quedaría grabada. Cuando se anunció la lectura del testamento, todos asumieron que era un trámite. Los hermanos Salvatierra estaban seguros de que heredarían todo: la casa de campo, las cuentas, los negocios familiares, los terrenos. Julián incluso bromeó durante el almuerzo previo con sus hermanos. «A la señora Ramírez le daremos un cheque simbólico para que se compre un sofá cómodo». Rieron. Inés lo escuchó desde la cocina. No dijo nada. Guardó esa frase como quien guarda una espina. Ese día en la oficina del abogado se sentaron todos. Inés al fondo en una silla sin brazos. Julián al frente, piernas cruzadas, sonrisa segura. Marco con lentes oscuros, como si no le importara nada. Camila revisando el celular. El abogado, un hombre mayor de cabello blanco y voz firme, abrió el sobre lacrado. «Este es el testamento oficial de la señora Lorena Robles de Salvatierra, actualizado en su totalidad hace 2 meses». Los hijos se miraron entre sí, confundidos. Julián levantó la ceja. «¿Actualizado? ¿Cómo que actualizado?». El abogado no respondió. Comenzó a leer, y cada palabra fue una bomba. «Yo, Lorena Robles, en pleno uso de mis facultades mentales, decido dejar la totalidad de mis bienes, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y participaciones comerciales, a nombre de Inés Ramírez Rodríguez». Silencio. Nadie respiró. Camila soltó una carcajada nerviosa. «Debe haber un error». Marco se inclinó hacia adelante. Julián se puso de pie. «Esto es absurdo. Mi madre jamás haría eso». Pero el abogado ya tenía en mano los documentos firmados, los videos notariales, las cartas manuscritas de puño y letra de Lorena. Todo en orden, todo legal, todo auténtico. Inés no dijo nada, no se movió, solo miraba al suelo, con los dedos apretando el borde de su bolso. Por primera vez en 40 años, su nombre estaba escrito en voz alta. Por primera vez, no como empleada, ni como la vieja que quedó en la casa, sino como heredera legítima, como mujer reconocida. ¿Y tú? ¿Qué harías si te despreciaran toda la vida y un día el mundo te diera la razón? Déjanos tu comentario, comparte esta historia con alguien que necesita escucharla y suscríbete para más relatos donde la dignidad silenciada encuentra justicia.
Dinos también desde dónde nos ves y qué hora es en tu país ahora mismo. Julián exigió que se detuviera la lectura. Esto es una broma de mal gusto, dijo con los dientes apretados. El abogado, imperturbable, colocó sobre la mesa un pendrive. Aquí está el video donde su madre explica por qué tomó esta decisión. Está grabado en su casa, el 14 de mayo, con testigos. Nadie se movió, nadie dijo nada. Inés tampoco. No necesitaba que lo vieran. Ella ya había estado presente ese día. Había servido el té. Había escuchado las palabras de Lorena sin saber que serían eternas. El video fue proyectado en una pantalla en la sala del despacho. Lorena, delgada, con el rostro desgastado por la enfermedad, miraba directo a la cámara. Su voz, suave pero firme, dijo: «A mis hijos les di todo en vida. Dinero, oportunidades, perdón, pero en mi enfermedad quien me sostuvo la mano fue Inés. Ella me cuidó cuando más lo necesitaba. Por gratitud, por humanidad, no por obligación, esta es mi voluntad, y la dejo clara, para que nadie la deshonre». Luego firmaba ante el notario. Camila se llevó las manos al rostro. Marco murmuró un insulto. Julián se levantó y salió dando un portazo. El abogado no lo detuvo. Solo miró a Inés. «Necesitamos su firma para formalizar el traspaso». Ella se acercó con pasos lentos, tomó la pluma y por primera vez en su vida firmó como propietaria. Su mano temblaba, no de miedo, sino por el peso de una existencia entera negada, y ahora finalmente escrita. Días después, la noticia se esparció como pólvora en Morelia. La viuda silenciosa hereda fortuna de exesposa millonaria. Los medios especulaban. Algunos la llamaban usurpadora, otros símbolo de justicia. Inés no respondía a ninguno. No daba entrevistas. No salía a celebrar. Seguía cocinando, regando plantas, organizando gavetas. Solo que ahora todo era suyo. Y por dentro, todo estaba mudando. Julián intentó impugnar el testamento. Su abogado presentó un recurso por inestabilidad emocional de Lorena al momento de la firma. Pero la corte rechazó el argumento en menos de una semana. Los documentos eran sólidos, las fechas coincidían, y el video lo decía todo, en voz de su madre, sin lágrimas, sin confusión, solo verdad. Una tarde, Julián apareció en la entrada de la casa. Gritó desde la reja: «¡Disfruta lo que robaste, bruja!». Inés lo miró desde la ventana del comedor, sin abrir. En su cara no había odio, solo cansancio. Bajó la cortina. No respondió, porque no tenía que hacerlo, porque por primera vez en la vida Inés no le debían explicaciones a nadie. Pero esa noche, al sentarse sola en el sillón principal, el mismo donde Ramiro se sentaba a leer el periódico, Inés sintió el vacío. No por la ausencia de familia, sino por el peso de una verdad que le había costado una vida entera ser reconocida. Tomó el retrato de Lorena, lo colocó sobre la mesa y le encendió una vela. «Gracias», susurró. No por el dinero, sino por la dignidad. Los días siguientes fueron de trámites, bancos, firmas, reuniones con contadores. Gente que antes no la miraba a los ojos, ahora le ofrecía café. Algunos la llamaban señora Ramírez, con una cortesía falsa. Ella respondía con el mismo silencio que usó toda su vida, porque lo que quería no era estatus, era paz, y esa por fin comenzaba a llegar. En uno de esos días, Camila apareció en la casa. Tocó el timbre, sola. Inés abrió. «No vengo a pedir nada», dijo la joven. «Solo quería saber si puedo entrar». Inés la dejó pasar. Se sentaron en la sala. Hablaron de cosas pequeñas, del jardín, de los perros. Camila lloró. «Mamá decía que tú eras más madre que ella misma». Inés no contestó. Le ofreció un vaso de agua, porque aún había bondad en ella, aunque nadie la mereciera. «Si este momento te tocó el corazón, comenta abajo qué habrías hecho en el lugar de Inés. Comparte esta historia con alguien que necesita entender el valor del silencio digno. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí contamos historias que el mundo intentó callar». Después de la visita de Camila, algo se ablandó en Inés. No era perdón, pero sí comprensión. Sabía que la muchacha también había sido criada bajo las sombras del poder, del desprecio silencioso,
del dinero como medida de afecto. No justificaba lo que hicieron, pero entendía que todos, incluso los herederos, arrastraban cadenas invisibles. Inés no cargaba odio, solo memoria. Una mañana, mientras organizaba los papeles de la sucesión, encontró una carpeta con documentos que no había visto antes. Eran cartas escritas por Lorena sin enviar, dirigidas a sus hijos. En una de ellas decía: si están leyendo esto, es porque ya me fui. Ojalá algún día comprendan por qué le dejé todo a Inés. No fue venganza, fue justicia. Ella estuvo cuando ustedes no. Inés guardó esas cartas en un cajón sin mostrarlas. No necesitaba usarlas como prueba. Ya no. La prensa seguía insistiendo. Llamaban todos los días. Querían una entrevista, una portada, una historia. Inés les decía que no. No buscaba fama. No necesitaba validación pública. Pero decidió hacer una sola cosa. Escribió una carta abierta, publicada en el periódico local. Se titulaba A quien nunca me vio. Allí no mencionaba nombres, pero hablaba del silencio, del trabajo invisible, del amor sin aplausos. Fue leída por miles y compartida por aún más. Una fundación de derechos para mujeres mayores la contactó. Querían saber si Inés aceptaría ser parte de una campaña contra la invisibilización del trabajo doméstico. Al principio dudó, pero luego pensó en todas las Inés que aún cocinaban sin ser escuchadas, que cuidaban sin ser nombradas, que envejecían sin ser vistas. Aceptó y posó para una foto con su delantal beige, de pie en su cocina, con la frase: esta casa la sostuve yo, aunque no llevaba mi apellido. Julián no volvió a aparecer por la casa. Envió un último mensaje de voz, lleno de insultos, amenazas legales y odio. Inés lo borró sin escuchar completo. Luego bloqueó su número. Era la primera vez que ponía límites. La primera vez que decía basta sin levantar la voz, porque entendía que la verdadera fuerza no está en el grito, sino en el silencio que ya no se deja romper. Marco, en cambio, envió una carta por correo. No pedía perdón, solo decía: no supe ver, no quise, pero hoy entiendo. Inés la leyó. No respondió, porque el entendimiento llega tarde cuando no va acompañado de actos, y ya era demasiado tarde para actos. El tiempo había hablado, y el testamento también. Pasó un año. La casa fue remodelada, no por ostentación, sino por necesidad. El tejado viejo, las tuberías oxidadas, las cortinas empolvadas. Inés contrató a mujeres mayores para ayudarla, todas ellas viudas, abandonadas, sin pensiones. Les pagó justo, les dio comida y les escuchó las historias mientras tomaban café en la cocina. Aquí nadie se calla, decía con una sonrisa serena. Fundó una organización con parte de la herencia. Se llamaba Manos que no descansan. Ofrecía asesoría legal, talleres de autoestima y redes de apoyo para mujeres mayores que habían sido cuidadoras no reconocidas. Inés no era la directora, no quería títulos, era la anfitriona, la que abría la puerta, la que escuchaba, la que por fin tenía un lugar desde donde cuidar, sin ser usada. Un periodista joven con lágrimas en los ojos tras conocer su historia, le preguntó en una reunión comunitaria: ¿no le duele que su nombre aparezca solo ahora? Inés lo miró largo y dijo: duele más cuando ni siquiera saben que tienes uno. El joven anotó la frase como si fuera oro. Para ella era solo verdad. Esa noche, Inés miró el retrato de Ramiro por última vez. Lo bajó de la pared, no con odio, sino con cierre. Lo guardó en una caja, junto con los platos de porcelana de Lorena. Las fotos, viejas, los manteles bordados, no los tiró, pero tampoco los dejó a la vista, porque su historia ya no era un museo, era presente, y por fin, era suyo. En la calle, la gente la saludaba con respeto, algunos con admiración genuina, otros con incomodidad, como si no supieran cómo tratar a una mujer que había pasado de invisible a figura pública sin cambiar de tono. Inés respondía con un gesto amable, pero siempre breve. No le interesaba ser celebridad, le interesaba que otras como ella se sintieran vistas, y poco a poco, eso empezaba a suceder. Un canal de televisión nacional quiso hacer un documental sobre su historia. Le ofrecieron una producción con actores, recreaciones y música de fondo.
Inés se negó. Mi vida no necesita adornos, dijo, pero aceptó grabar una entrevista íntima en su cocina con su voz. Habló de Ramiro, de Lorena, de los hijos, de los años de silencio. Y cuando le preguntaron si se sentía vengada, respondió: no, me siento en paz, que es mejor. La entrevista se volvió viral. Comentarios de mujeres de todo el país inundaron las redes. Algunas decían: soy Inés. Otras: gracias por darle voz a lo que viví. Incluso hubo hombres que reconocieron haber menospreciado a sus propias madres o esposas. La historia de Inés tocaba algo profundo, más allá del dinero o del escándalo. Tocaba esa herida colectiva de las que siempre estuvieron ahí, sin ser nombradas. Un día, al volver del mercado, encontró una carta escrita a mano en el portón de su casa. Era de una joven madre soltera que decía: yo también cuido a una familia que no es mía, pero gracias a usted ya no siento vergüenza. Inés la guardó en su caja de papeles importantes. Esa carta, para ella, valía más que cualquier título de propiedad. Camila volvió a visitarla, esta vez con su hija pequeña de apenas 5 años. Quiero que la conozca, dijo. Inés la recibió con una sonrisa tibia. La niña corrió por el jardín como si ya conociera ese espacio. En su inocencia no existía la herida, solo el presente. Y por un momento Inés también olvidó el pasado. Preparó galletas, sirvió leche tibia y dejó que la risa llenara la casa. A veces se despertaba en la madrugada con el corazón agitado. Pesadillas donde volvía a ser invisible, donde Julián gritaba, donde la casa desaparecía. Pero al abrir los ojos, veía la lámpara encendida, las paredes color durazno y el retrato de su madre en la mesita. Y respiraba hondo, porque el miedo era viejo, pero ya no era dueño de su alma. Una mañana lluviosa, mientras barría el patio, una vecina nueva le preguntó: ¿usted es la señora de la herencia? Inés se detuvo, la miró con calma y respondió: soy la mujer que cuidó esta casa cuando nadie más quiso. La vecina bajó la mirada y se disculpó con un gesto. Inés siguió barriendo, porque esa era su forma de hablar, con hechos. El abogado que había leído el testamento la llamó para una última reunión. Hay un terreno que aún no se ha formalizado. Es grande, está en las afueras. Inés lo visitó. Era un campo verde, con árboles altos y viento limpio. Decidió donarlo a la fundación. Allí construirían un hogar para cuidadoras mayores sin familia. Que nadie termine sola por haber cuidado a todos, dijo. La construcción comenzó meses después. Inés visitaba la obra cada semana. Llevaba pan dulce para los obreros. Escuchaba cómo avanzaba el techo, los muros, los cuartos. A veces lloraba en silencio, sentada en un banco de madera. No por tristeza, sino por gratitud, porque la vida, aunque tarde, le estaba devolviendo todo lo que una vez le arrebató sin nombre ni testigo. El hogar fue inaugurado con una placa que decía: para las que siempre estuvieron, para que nunca más estén solas. Nadie pidió discursos. Inés cortó la cinta con manos temblorosas. Y cuando todos aplaudieron, ella no miró al público, miró al cielo y murmuró una palabra: gracias. Con el paso de los meses, Inés comenzó a escribir. No memorias, ni autobiografía, solo pensamientos sueltos en un cuaderno de tapas duras. Frases como: el amor sin reconocimiento no es menos amor, pero sí deja cicatrices. O una casa no se hereda, se habita con presencia. Nadie sabía de esos escritos, pero para ella eran una forma de limpiar el alma, una manera de ponerle palabras al silencio de toda una vida. Una de esas tardes de escritura recibió una llamada inesperada. Era el notario que había trabajado con Lorena. Su voz sonaba emocionada. Señora Inés, encontré entre mis archivos una carta que su ex esposa dejó para usted. Nunca la entregué por respeto a su privacidad, pero creo que ahora es el momento. Inés fue a recogerla. Era un sobre amarillo, escrito con la letra inconfundible de Lorena. La abrió sentada bajo el naranjo del patio. La carta decía: sé que no fui justa contigo. Durante años te vi como una sombra que me incomodaba, cuando en realidad fuiste la luz que sostuvo esta familia. Mi cuerpo se rindió, pero mi conciencia quiso hacer al menos una cosa bien. Gracias por cuidarme.
Gracias por no odiarme. Te dejo todo no como compensación, sino como reconocimiento. Lorena. Inés cerró los ojos. Las lágrimas caían sin hacer ruido. Guardó la carta junto con las demás. No la mostró a nadie, porque el valor de esas palabras no estaba en compartirlas, sino en haberlas recibido. Por fin alguien la había visto, no como sirvienta, no como intrusa, sino como mujer, como presencia, como esencia viva en una casa que durante décadas la había negado. Una tarde de otoño, apareció frente a la casa. No gritó, no insultó, solo se quedó de pie, con un sobre en la mano. Inés lo vio desde la ventana. Dudó si abrir. Finalmente, lo hizo. Julián no levantó la mirada. Le entregó el sobre y dijo: «No vengo a pedir perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería decirte que ahora entiendo, eso es todo». Y se fue. Inés no abrió el sobre. Lo colocó sobre una repisa. No por desprecio, sino porque algunas respuestas no se necesitan cuando ya no duelen. El proyecto del hogar creció, más de lo que imaginó. Organizaciones de todo el país comenzaron a colaborar. Mujeres mayores llegaban con historias similares, abandonadas, despreciadas, usadas. En ese espacio encontraban no solo techo, sino voz. Inés las recibía una por una, las escuchaba, les mostraba la cocina, el huerto, las habitaciones con camas limpias y ventanas al sol. «Aquí no se pide permiso para existir», les decía. Una periodista joven que cubría temas sociales la entrevistó en una de esas visitas. Le preguntó qué era lo más difícil de todo lo que había vivido. Inés pensó largo y respondió: «Creer que el silencio era mi único destino, y lo peor es que por mucho tiempo lo fue». La periodista escribió un artículo titulado «La mujer que heredó justicia». Fue compartido por miles. Inés ya no vivía en la misma casa donde sirvió tantos años. Se había mudado a un espacio más pequeño, rodeado de árboles, donde el sol entraba por la ventana cada mañana. Ahí colgó nuevas cortinas, puso fotos de mujeres fuertes en las paredes, y en la cocina tenía siempre una olla con té caliente para quien llegara, porque nunca dejó de cuidar. Pero ahora lo hacía desde la elección, no desde la imposición. Cada noche, antes de dormir, escribía una línea más en su cuaderno. No sabía si alguien lo leería algún día, pero para ella, cada palabra era un testimonio, una prueba de que había existido, de que había amado, de que había sido fuerte incluso cuando el mundo la quiso débil. Esas líneas no buscaban fama, buscaban permanencia. Y en una de esas noches, mientras escribía con la lámpara encendida y la radio suave de fondo, escribió algo que la hizo llorar. No me heredaron una casa, me heredaron el derecho de decir: «Yo estuve aquí». Cerró el cuaderno, apagó la luz y sonrió, porque ahora, por fin, dormía en paz. Un año después de la inauguración del hogar, se organizó una ceremonia para conmemorar su aniversario. Mujeres de distintas partes del país asistieron. Algunas caminaban con bastón, otras con paso firme y voz fuerte. Todas llevaban una historia parecida a cuestas. Inés no quiso dar discurso, pero preparó algo especial. Colocó en cada asiento una carta escrita a mano con un mensaje diferente. En una decía: «Tú vales, aunque nunca te lo hayan dicho». En otra: «Tu trabajo no fue en vano». Y así, una por una, llenó la sala de palabras que ella misma necesitó durante décadas. Durante el evento, una de las residentes más ancianas, doña Feliciana, se acercó al micrófono sin avisar. Tomó el auditorio por sorpresa y dijo: «Yo limpié casas por 50 años. Nadie me dio las gracias. Hoy por primera vez siento que no fui un fantasma». La sala estalló en aplausos. Inés, desde su asiento, la miró con los ojos llenos de lágrimas. Esa era su victoria. No la herencia, no el reconocimiento mediático. Esa. Los hijos de Ramiro no volvieron a aparecer públicamente. Marcos se había mudado al extranjero y Julián, según se decía, había quebrado uno de los negocios familiares intentando mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Camila fue la única que mantenía un hilo tenue de contacto. A veces enviaba una postal, a veces llamaba solo para decir hola. Inés no esperaba más, no necesitaba más. El jardín del hogar se convirtió en símbolo. Allí se sembraban árboles con el nombre de cada mujer que ingresaba.
A Inés no le gustaba que plantaran uno con su nombre, pero una tarde las residentes la sorprendieron. Ya lo habían hecho. Bajo un roble joven había una placa que decía: Inés Ramírez, la que nos enseñó a vernos. Ella intentó protestar, pero no pudo. El nudo en la garganta era más fuerte. Con el tiempo, más hogares fueron abiertos en otras ciudades. El modelo se replicaba y cada uno llevaba una parte de su esencia. Inés no dirigía ninguno, no quería jerarquías, pero los visitaba, hablaba con las nuevas residentes, compartía su historia cuando le pedían y, sobre todo, escuchaba. Porque, como siempre, su fuerza estaba en el oído atento, en la mirada empática, en la presencia callada que lo decía todo. Una editorial le propuso publicar sus cuadernos. Inés lo pensó durante meses. Finalmente, aceptó, pero con una condición: que fuera distribuido gratuitamente en bibliotecas públicas, centros comunitarios y escuelas de formación de cuidadores. El libro se tituló Las que sostienen el mundo. No llevaba su foto, solo una ilustración de manos arrugadas abrazando una taza de té. El libro fue leído por miles. Se convirtió en lectura obligatoria en algunas universidades, no por su calidad literaria, sino por la profundidad humana que transmitía. Estaba escrito con frases cortas, vivencias cotidianas, reflexiones íntimas, y cada página resonaba con la verdad que muchos habían ignorado por años, que sin la Inés del mundo, la sociedad se vendría abajo. En una entrevista radial, le preguntaron qué pensaba sobre la palabra heredera. Inés se rió suavemente y dijo: herederas somos todas las que recibimos la fuerza de quienes vinieron antes, y yo solo la estoy pasando adelante. Esa frase fue replicada por movimientos feministas, grupos de apoyo y redes sociales, pero ella no se dejaba atrapar por la fama. Para Inés, lo importante no era ser recordada, sino que las demás nunca más fueran olvidadas. Y así pasaban los días en su nuevo hogar. Las mañanas tranquilas, con olor a pan tostado y a café recién hecho. Las tardes de lectura, entre mantas y luz dorada. Las noches de escritura, con radio de fondo y el ronroneo de un gato que había adoptado. Su vida era sencilla, pero estaba llena de sentido. Un sentido que no vino del dinero, sino de haber sobrevivido al olvido y haberlo transformado en abrazo colectivo. Una tarde cualquiera, mientras regaba sus plantas, una joven periodista universitaria tocó su puerta. Traía una cámara pequeña y un cuaderno lleno de preguntas. Estoy haciendo un trabajo sobre mujeres que transformaron la sociedad desde el silencio, dijo. Inés sonrió. La invitó a pasar, le sirvió té y por 2 horas habló sin apuro, no de cifras ni de hechos jurídicos. Habló de emociones, de ausencias, de esos años en que su nombre no figuraba en ninguna parte, excepto en las conversaciones donde se le culpaba de existir. La joven, conmovida, le preguntó si se arrepentía de algo. Inés pensó un momento. De haberme creído menos durante tanto tiempo, respondió. De haber aceptado que otros decidieran mi lugar en la mesa. Esa frase se convirtió en el título del reportaje. La mujer que aprendió a no pedir permiso. Cuando se publicó, la universidad recibió cientos de mensajes agradeciendo el testimonio, y muchas estudiantes compartieron el artículo con sus madres y abuelas. Inés no tenía redes sociales, pero una voluntaria del hogar le mostraba los comentarios. Algunos eran de gratitud, otros de confesión. Mujeres que decían: mi madre fue Inés y nunca lo dije. O yo también heredé el silencio. Leer esos mensajes la emocionaba más que cualquier reconocimiento, porque significaba que ya no estaban solas, que su historia abría caminos. El día de su cumpleaños número 75, las residentes del hogar le organizaron una celebración sencilla. Flores, canciones, pan casero y muchas risas. En un momento, todas se pusieron de pie y dijeron al unísono: gracias por enseñarnos que valemos. Inés lloró, no de tristeza, de plenitud. Por primera vez en su vida, sentía que cada paso, cada herida, cada noche sin nombre, había valido la pena. Camila también apareció ese día, con su hija, ya más grande. Llevaba un regalo envuelto en papel reciclado, una foto restaurada de Inés en sus años jóvenes,
donde aparecía sirviendo comida en la casa Salvatierra. «Pensé que te gustaría recuperar esto», dijo. Inés abrazó la imagen, y aunque no dijo mucho, en ese gesto hubo perdón. No porque olvidara, sino porque eligió no cargar con ese peso más. El hogar que fundó ahora tenía nombre propio, Casa Inés. Fue decisión de las residentes, no de ella. Se sentía rara al principio, pero terminó aceptándolo con humildad, no por ego, sino por gratitud, porque entendía que no era solo su historia la que se narraba allí, sino la de miles de mujeres invisibilizadas por generaciones. Una fundación internacional la contactó para entregarle un reconocimiento por su labor. Inés lo recibió, pero pidió que el acto fuera pequeño. Lo importante no era la medalla, sino que el mensaje llegara a más personas. En su discurso dijo: «No queremos limosna, queremos memoria, queremos que nunca más se olvide quién sostuvo el mundo cuando todos miraban hacia otro lado». Durante una de las reuniones comunitarias, una mujer se levantó y preguntó: «¿Cómo se sigue viviendo después de haber sido ignorada tanto tiempo?». Inés respondió: «Se vive mejor, porque cuando aprendes a verte, ya no aceptas que te oculten». Las asistentes aplaudieron con fuerza, y en ese instante se sintió que algo cambiaba, que la historia ya no era solo de ella, era de todas. El jardín del hogar florecía como nunca. Cada árbol tenía una historia, cada banco una conversación pendiente, cada pasillo susurraba nombres que antes fueron callados. Inés caminaba por allí cada tarde, a veces en silencio, a veces contando anécdotas a las voluntarias, siempre con una mirada que abrazaba, porque su manera de sanar al mundo nunca fue con ruido, sino con presencia, y así, con cada paso, con cada historia compartida, con cada mujer que recuperaba su voz, Inés construía algo más grande que una herencia. Construía legado, no uno de mármol o placas doradas, sino de corazones que volvían a latir con orgullo. Y eso, pensaba ella, era mucho más que cualquier fortuna. El tiempo pasaba con serenidad. Inés ya no corría. No tenía que demostrar nada. Sus días eran largos pero suaves, como una canción que ya no busca aplausos. A veces salía a caminar al atardecer y saludaba a los vecinos con una sonrisa discreta. En el pueblo ya no era la mujer que heredó todo. Ahora era Doña Inés, la que escucha, la que ayuda, la que inspira. Un domingo por la mañana se sentó en el jardín con su cuaderno. Escribió una última entrada. «Fui la sombra durante años, y aún así cuidé con amor. Hoy, bajo la luz, sigo cuidando, pero esta vez con mi nombre escrito en cada rincón». Cerró el cuaderno, lo ató con un listón rojo y lo colocó en una caja junto a sus cartas más valiosas. «Para cuando yo ya no esté», dijo en voz baja. Poco después, recibió la visita de un grupo de jóvenes estudiantes de trabajo social. Querían escuchar su historia en persona. Inés aceptó. Les habló del poder del cuidado, del peligro del olvido, de la importancia de hacerse ver sin tener que gritar. Uno de ellos le preguntó: «¿Cuál es el mayor logro de su vida?». Ella respondió sin dudar: «No haberme convertido en lo que el dolor quería que fuera». Las tardes en el hogar eran ahora más tranquilas. Las residentes nuevas llegaban, algunas con miedo, otras con rabia. Inés las recibía como siempre, con una taza de té caliente y una silla frente a la ventana. Las escuchaba, les decía: «Estás en casa», y lentamente, una a una, volvían a respirar con libertad. Un día, su salud comenzó a decaer. No fue súbito, fue una lentitud que se sentía en los huesos, en la voz, en el aliento. Los médicos le ofrecieron opciones, tratamientos. Inés aceptó solo lo necesario. No quería hospitales. Quería quedarse en su casa, rodeada de las mujeres que la habían acompañado en ese renacer silencioso. Y así fue. La noche en que se despidió, el hogar entero quedó en silencio. Las residentes se turnaron para velarla en su habitación, tomándole la mano, contándole historias, agradeciéndole. Camila llegó también, con su hija adolescente. Se sentaron a su lado. No lloraron, solo la acompañaron, porque Inés no se iba sola, se iba llena. Días después, en el acto de despedida, no hubo pompa ni discursos grandilocuentes, solo palabras sinceras, cartas leídas en voz alta,
flores blancas y una canción suave que alguna vez le gustó. Sus cenizas fueron esparcidas en el jardín del hogar, al pie del roble que llevaba su nombre. Allí, donde había sembrado tanto amor sin esperar cosecha, el hogar siguió funcionando, con nuevas líderes, nuevos proyectos, nuevas voces, pero el espíritu de Inés permanecía en cada rincón, en cada taza servida con cuidado, en cada abrazo que no pedía permiso, en cada mujer que aprendía a mirarse al espejo y decir, sí, valgo. Y así, la historia de Inés Ramírez no terminó con su partida. Se multiplicó, se volvió semilla en otras mujeres, se volvió eco en cada lugar donde antes solo había silencio. Y cada vez que alguien pregunta quién fue ella, la respuesta es siempre la misma. Fue la que cuidó cuando nadie más quiso. Fue la que heredó la dignidad que otros negaron. Fue la que, en silencio, cambió el mundo.